Bienvenidos a todos a la segunda clase de presentaciones académicas y científicas. En este módulo vamos a estar hablando sobre algunos elementos básicos de diseño para que ustedes puedan ir incorporando recursos, conociendo distintas plataformas y adquiriendo consejos para que puedan aplicar no solo a presentaciones académicas, sino a cualquier tipo de material que necesiten crear. Más adelante, en la segunda parte del curso, van a tener otro módulo de diseño en donde ahí sí van a tratar cuestiones específicas con lo que tiene que ver con el póster científico. ¿Qué tipo de presentación necesito para mi exposición? Comienzo con esta pregunta porque muchas veces pasa que en el afán de crear presentaciones, ni siquiera nos detenemos a pensar si el uso de estas presentaciones va a ayudar a comprender y aclarar la información o va a distraer a nuestro público o quizás confundirlo. Y digo esto porque es súper necesario entender que si el público está leyendo, no nos está escuchando. Entonces, en este sentido, debemos ser muy cuidadosos y criteriosos a la hora de elegir qué tipo de presentación queremos realizar. De manera general, yo clasifiqué los tipos de presentación en tres grandes grupos que van de la menor cantidad de información a la mayor cantidad de información y cada una tiene una funcionalidad. En el primer caso tenemos la presentación oral, en donde prima la exposición oral y como mucho se pueden sumar una o dos pantallas con información básica. Esta información puede ser el título o la temática de la que vamos a exponer, el logo o el nombre de la institución que representamos, nuestro nombre y quizás una segunda placa en donde haya un agradecimiento. Después tenemos las presentaciones de apoyo que sirven como guía para lo que se va a estar diciendo de manera oral. En estos casos, las diapositivas que pensemos deberían mostrar información complementaria a lo que vamos a estar contando de manera oral. Este tipo de presentación puede incluir algunas líneas de texto, pero sin abusar, un punteo de ítems, una lluvia de ideas, cuadros sinópticos o imágenes que ayuden a dar sentido a lo que estamos exponiendo. Por último, tenemos las presentaciones que son material único. Esta tercera opción es la más completa en cuanto a información, ya que no cuenta con una explicación oral y por ende debe pensarse como explicación en sí misma y entenderse en cualquier momento. Muy bien, y ahora, ¿por dónde empezamos? El primer paso es organizar la información. Es necesario planificar previamente el orden de las ideas que queremos comunicar y establecer una secuencia para que el lector no se pierda nuestra explicación. La estructura que generemos de la exposición determinará no solamente el tiempo que nos va a tomar, sino también que le va a dar sentido a lo que estamos diciendo y nos va a ayudar para que no nos perdamos. Un ejercicio que se puede hacer para ir aceitando esta técnica es hacer una especie de índice de libro en donde ponemos como primera instancia el tema central y luego todos los ejes temáticos entrelazados y coherentes uno con los otros. En segundo lugar, es importante que pensemos en quién será nuestro público, ya que de esta manera vamos a estar más orientados sobre el contenido a exponer, el lenguaje a utilizar, el estilo de presentación que vamos a desarrollar y los niveles de conocimiento sobre los cuales podemos trabajar. En tercer lugar, nos dedicamos a definir el formato. El formato de presentación tiene que ver principalmente con la resolución, orientación, proporción y extensión del archivo final. En este caso, si vamos a participar de una presentación en algún congreso o incluso si vamos a dar una clase, debemos saber de antemano estas características, ya que no es lo mismo si la presentación se hace a través de Instagram o mediante un proyector o como en este caso a través de un póster. Con resolución nos referimos al tamaño y a la calidad visual del producto que estamos creando. Esta se mide a través de píxeles y normalmente cuando es para pantalla se utiliza la medida 1920 por 1080 píxeles. Las categorías de orientación y proporción tienen que ver con que si es horizontal o vertical y las distintas relaciones de aspectos, como por ejemplo, las pantallas de las computadoras hoy en día tienen una proporción 16:9 en horizontal, mientras que los celulares tienen una proporción de 16:9 en vertical. Otro tipo de publicación, como para que se den una idea, es las publicaciones del feed de Instagram, que son 1:1, es decir, cuadrados, o 3:4, que es apenitas un poquito rectangular. Por último, la extensión tiene que ver con el formato en que guardemos nuestra presentación. Las más comunes son JPG, PNG, PDF y PowerPoint. Una vez definido esto, ahí sí podemos pasar al cuarto paso, en donde definimos el estilo. Para definir el estilo tenemos 4 elementos básicos que son los fondos, las tipografías, las paletas o gamas de colores y los elementos gráficos que van a conformar nuestra presentación.
Fondos. La recomendación acá es que eviten usar cualquier elemento que genere ruido visual. ¿Qué es el ruido visual? El ruido visual es todo elemento que dificulta o incluso impide la recepción de la información. Porque no nos olvidemos que el diseño de la comunicación no se trata solamente de una cuestión estética, de si algo es lindo o es feo, sino principalmente de poder comunicar correctamente lo que queremos comunicar. Para ello, lo mejor es elegir un fondo pleno, liso, puede ser blanco o de algún color plano, buscando el mayor contraste posible con la tipografía para asegurar la legibilidad. Para la paleta de colores les recomiendo que utilicen 2 o 3 colores como máximo. Pueden ir por un juego como este que estoy señalando acá, en donde se utilizan colores complementarios, o hacerlos monocromáticos y en degradé, pudiendo utilizar toda esta gama de colores. Tipografías. El mundo de la tipografía es un mundo en apariencia sencillo, pero que conlleva un montón de complejidades, clasificaciones y términos específicos. En este módulo les voy a explicar algunas clasificaciones y algunos conceptos para que podamos entender la importancia de elegir la tipografía correcta y la cantidad de posibilidades que tenemos con ella. Al momento de elegir una tipografía con la cual trabajar, es importante, en primera instancia, que sea legible, es decir, que podamos leerla sin dificultades. Para esto nos encontramos esta primera clasificación en donde podemos distinguir 3 grandes grupos de tipografías. Las tipografías con serif, que son las que tienen estas terminaciones o patitas y suelen usarse en textos extensos que se van a imprimir en formato de papel. Las tipografías sans serif o de palo seco, que tienen una estructura más limpia y moderna y se utilizan principalmente en pantallas. Y las tipografías script o decorativas, que como su nombre lo indica, tienen una función mucho más decorativa y mucho menos legible. Otro de los aspectos a tener en cuenta son las variables de una familia tipográfica, que son todas estas que ven ahora en pantalla y a partir de la cual podemos generar un montón de juegos y niveles de información. Tenemos variables de pesos, que se dividen en light, regular y bold, variables de eje, que se dividen en regular e itálicas, y variable de ancho, que se dividen en condensadas, normal y expandida. Lo interesante de todas estas variables tipográficas es la cantidad de juegos que podemos hacer utilizando siempre la misma tipografía. Es decir, con esta cantidad de variables podemos establecer distintas categorías de información sin necesidad de agregar más elementos. Por último, llegamos a los recursos multimedia. Los recursos multimedia son todos los elementos audiovisuales que nos ayudan a dar sentido a nuestra presentación. Estos pueden ser de producción propia, de un banco de imagen o de otro autor. En el caso de que sean de producción propia, está bueno aclararlo. En el caso de que sean de un banco de imágenes, lo podemos usar tranquilamente, y en el caso de que sean de otro autor, es necesario referenciarlo. Ahora sí llegamos a las últimas recomendaciones o consideraciones. Es importante que el tamaño de los elementos sea adecuado a los tamaños de las pantallas de la presentación. También es importante que con todos los elementos que hemos ido mencionando en el día de hoy, se genere una especie de sistema en donde haya constantes y variables. Las constantes son las que nos van a indicar que todo pertenece al mismo sistema y las variables son aquellos pequeños cambios que nos indican jerarquías de información o cambios en la información. Pensando en las jerarquías de información, quiero que vean esta imagen. Por último, y para ir cerrando la clase de hoy, les voy a dejar unos pequeños tips sobre cómo exportar el archivo final. Por un lado, tal como hablamos al principio de la clase, es necesario saber en qué formato debemos entregar esta presentación. Los formatos más comunes son, como ya dijimos, PDF, JPG y PNG. En algunos casos se puede sumar el formato de PowerPoint. Por otro lado, y un dato a tener muy en cuenta, tiene que ver con los colores, pero no los colores en sí, sino los colores en que exporto el archivo, ya que los colores RGB son los que se utilizan para pantallas, mientras que los CMYK son los que utilizamos para imprimir. Si nosotros no configuramos esto adecuadamente, puede que al momento de llevarlo a imprimir o al momento de hacer una presentación en otra pantalla ocurran cambios. Ahora sí, para ir cerrando, les dejo un listadito
en donde tienen un montón de recursos online que son libres y gratuitos para que puedan ir practicando y aprendiendo nuevas herramientas. Espero que hayan disfrutado la clase y cualquier cosa estoy a disposición.